7 de la mañana, 14 grados, o sea que no es una mañana fría en este momento, sí es una mañana complicada para viajar en tren porque hay una protesta de maquinistas que hace que la frecuencia sea muy dilatada y además vienen a 30 kilómetros de velocidad máximo, con lo cual se viaja también más despacio y mucho peor. Luego también se restituye, según el gobierno debería estar completamente normal, no es la información que tenemos todavía, la provisión de GNC en las estaciones de servicio y la vuelta a las industrias, ¿no? Sí, aquellos que tienen contrato firme. O sea, esto significa que no se les interrumpe el envío de gas. Ahora, a prestar la atención, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, buena parte de las estaciones de GNC no tienen contrato firme, con lo cual puede ser que vaya si no encuentre GNC. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Manuel Adorni ayer decía que, resuelto un temita con Petrobras, la empresa petrolera brasileña que no aceptó la nota de crédito que había presentado la Argentina para pagarle el buque que contrató a último momento cuando, dada el adelantamiento del frío que hubo la semana pasada, no alcanzó la planificación que tenía el gobierno con la infraestructura vigente. Llamaron de urgencia a Petrobras, manda el barco a Escobar y cuando llega a Escobar no acepta la nota de crédito, no entrega el combustible y la cuestión es que, según Adorni, eso ya se había solucionado ayer y esto debía normalizar todo. En relación a la situación del gas, tema gas, comentarles que llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento, entiendo que en torno a las 9 de la mañana empezó este proceso, se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente en entrada a la noche de hoy. Bien, mientras tanto habló acerca de las razones por las cuales se produjo un hecho inédito, desde el año, en realidad 2007, que no se producía un faltante generalizado de esta magnitud o un corte de esta magnitud de GNC. Efectivamente hubo un problema con la carta de crédito. El viernes nosotros emitimos el pago y efectivamente hubo un rechazo por parte de la empresa de la carta de crédito, tema que obviamente se terminó solucionando y por eso hoy a las 9 de la mañana comenzó la descarga del combustible, del gas. Por supuesto que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el invierno más crudo en los últimos 44 años. Y además la demanda se incrementó cerca de un 55%. Esta es la demanda en hogares, ¿no? Todo lo que dice, dado el adelantamiento del frío, no es el invierno, pues no llegamos al infierno. No. Entonces sí hubo valores. Al infierno todavía tampoco, pero se adelantó. Entonces, para garantizar el abastecimiento en hogares en un contexto de escasez, es que le cortan a las industrias y a las estaciones de servicio. El panorama es más complejo, como llegaste hasta acá, ¿no? Escuchá a Marcelo Zanoni, el presidente de la Cámara de GNC para el interior del país. Yo creo que estamos frente a una tormenta perfecta. Por parte de Neuquén no están funcionando, que son plantas que son compresoras de gas. Bolivia, por otra parte, cortó el contrato con Argentina y no nos está bajando gas. A la vez no se hizo esta obra que es de 2 meses de la reversión del gasoducto del norte. Bolivia tiene la obligación de pasarle a Brasil y se iba a triangular. Brasil nos iba a pasar el cupo que Bolivia no nos pasa. Y los barcos que se tenían que traer por una mala planificación estratégica del gobierno actual no se compraron a tiempo y esto implica que nos podamos quedar sin luz porque las termoeléctricas se alimentan con gas y ocasionalmente con fuel o gasoil y a la vez también sin gas. Bueno, la situación hacia adelante es complicada porque ahora suben las temperaturas, pero para el invierno el gobierno, dado que no terminó las plantas compresoras del Néstor Kirchner, que es el gasoducto que se terminó ahora, que va de Vaca Muerta a Saliqueló, en el centro del país, tiene 2 plantas compresoras que permiten aumentar el volumen del gas que viene de ahí. La cuestión es que esas plantas compresoras, que supuestamente el gobierno de Alberto Fernández dejó en marcha, esas obras las dejó en marcha, no se terminaron porque hubo un parate entre los primeros meses de la administración de Milei, que decía que no quería tener ningún tipo de obra pública. Van y compran 10 barcos para sustituir
eso, esos 10 barcos van a llegar más cerca del invierno, pero claro, eso tiene un costo de $400 millones, pues mucho más caro salir a comprar barcos y salir a comprar tarde. Todo esto en un contexto en el cual ya se sabe que Bolivia va a dejar de proveer a la Argentina y el plan es llegar hasta el norte con el gas que sale de Vaca Muerta. Pero para eso necesitas mucha obra pública también, cosa que, bueno, también está en marcha la reversión del gasoducto norte, que es que en lugar de traer de norte a sur, traiga del sur de la Argentina hasta el norte. Pero el parate entre ese inicio, además de la gestión en la cual Milei había dicho cero obra pública, generó demora y costos, además en materia energética, que somos los que están pagando ahora. Bueno, mientras tanto, Milei en Estados Unidos ayer habló ante la Universidad de Stanford, dio una clase de economía, como suele hacer, y volvió a ponderar a su ministro Luis Caputo, que estaba ahí con él. Tengo conmigo, que me está acompañando, este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra. Y de eso estamos sacando un montón de cosas. Quiero decirles que a mí me pone muy contento cuando aplauden a mi ministro de Economía, porque no solo que está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad por profundidad y en cantidad de tiempo. Y eso, digamos, si ustedes lo planteaban en otro momento, digamos, nos crucificaban a los dos en el medio de la 9 de julio. Es un cambio de época. Bien, eso decía Javier Milei, ninguna referencia a lo que pasaba en la Argentina ayer, planteando además la idea de que el Estado no tiene que intervenir. Bueno, pero fue justamente la falta de planificación sumado a contingencias, como fue el adelantamiento del frío, que generaron la falta de GNC y te genera un parate en las industrias también, digamos. Mientras tanto, Milei, poniendo siempre como ejemplo que cuando el Estado interviene las cosas empeoran, insiste con esta cifra que ahora les voy a decir qué estudios hay hasta ahora con el tema del COVID. Si hubieran dejado a la fuerza del mercado libremente, hubiera habido muchísimos más barbijos más rápidamente y mucho más barato. Y el hecho de que se metiera el Estado, lo único que hizo, generó un gran problema. Naturalmente que en economías no tan intervenidas generó daño, en economías súper intervenidas, como el caso de Argentina, hizo que Argentina tuviera 130.000 muertos por COVID, cuando si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Es decir, que el Estado presente, la intervención estatal, a los argentinos nos costó 100.000 vidas en un año. Bien, no hay ninguna evidencia de lo que dice Milei, pero sobre todo porque todavía en el mundo están tratando de sacar las cifras de exactamente qué desempeño tuvo cada país en materia de COVID. Es muy dificultoso eso, porque vos lo que tenés que sacar es el exceso de muerte. Vos decís, si vos tenés en promedio 100 muertes al año en tal país, lo que se llama es el exceso de muerte. Si tuviste 130, se presume que esas 30 se atribuyen al COVID. Porque además cada país, los certificados de defunción, no todos cuentan los muertos por COVID de la misma manera, no todos dicen este murió de COVID. A la vez tenés el problema en que al no circular la gente, por ejemplo, te bajan mucho los muertos por accidentes viales. Claro. Entonces son cifras que primero llegan con rezago. Recién 2 años más tarde vos tenés, a este año vas a tener el número de muertes del 2022. Luego tenés que hacer una comparación con años anteriores y sacar una conclusión aproximada respecto de qué cantidad efectivamente se deben al COVID. Sacando todas esas dudas, todos los trabajos internacionales de revistas prestigiosísimas en el mundo ubican a la Argentina bastante bien en materia. Después podés discutir el tema de las secuelas, podés discutir un montón de cosas, la vacuna, lo que quieras podés discutir. Pero en términos de la cantidad de muertos por COVID, lo que dice Milei, no hay ningún estudio serio que certifique eso, y sí lo que te dan las revistas científicas es que el desempeño, sobre todo en comparación con otros países de América Latina, fue muy bueno y que fue muy dispar dentro de la Argentina. Por ejemplo, Jujuy fue un desastre, comparado con Tierra del Fuego y las provincias patagónicas fue mucho mejor. Claro, también depende de qué provincias tienen población de más edad que otras. Es una cifra muy compleja de sacar, que Milei simplifica sin especificar de dónde saca esa afirmación. Bueno, mientras tanto insistió con Pedro Sánchez, su tema favorito, porque además lo siguió también en las redes. En España tienen a Pedro Sánchez. Es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene.
Bueno, acá está hablando de los gobiernos socialistas, después insistió por sus redes sociales varias veces con que está más sucio que una papa, dijo, y ayer el rey Felipe de España destituyó a la embajadora, que era embajadora de España en la Argentina, dando un paso más en las señales de disgusto. Primero la retiran, después la llevan a España y ahora la destituyeron, o sea que no hay embajadora en la Argentina. Mientras tanto, Milei siguió con esta idea de sus razonamientos de que el mercado siempre finalmente encuentra una salida, que el Estado nunca debe intervenir, y llegó a esta conclusión. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. Bueno, eso decía Milei, mientras que aquí sigue el debate por el acopio de los alimentos que Capital Humano se niega a repartir. En ese caso, Leila Gianni, que es la secretaria legal del Ministerio Capital Humano, una funcionaria que estaba desde antes y que defendía fervorosamente la gestión anterior. Bueno, la vocera dispuesta por Sandra Petovelo para que en Medios Amigos le conteste a los movimientos sociales, particularmente a Juan Grabois, que es el dirigente que hizo la denuncia en la justicia contra Petovelo y que detectaron estos 5.000 millones de comida, de toneladas, que no 5.000 toneladas, 5.000 millones de kilos que están sin repartir. Yo le pregunto a Juan Grabois si está pensando hacer una mateada popular. ¿Reclama yerba? Con yerba quiere alimentar al pueblo argentino como hizo la gestión anterior. Repartamos la yerba. Sí. Para engañar el estómago de la gente que no tiene que comer. Muchos también salieron a decir, después de lo que yo dije esta semana en otro canal, ignorante, que con el mate cocido, con mate cocido también quieren alimentar a la población. Bien, el tema es que dice que gran parte o una parte significativa de los alimentos que están almacenados es yerba mate. Ayer, hablaba también del frío, Juan Grabois, cuando decíamos de tomar un mate cocido. Un mate cocido. Mientras tanto, Milei se enfrentó con una protesta en la universidad a la salida y contestó de esta manera. Milei, fascista, no queremos tu visita. Así no decimos nada, digamos, los fascistas son los socialistas, los liberales somos opositores. Es decir, que dejen de defender a asesinos. Bien, mientras tanto, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se anotó su primer poroto como jefe de gabinete porque estaba trabada la discusión de la ley bases en el Senado. Se apersonó, atendió individualmente a cada uno de los senadores y sacó adelante un dictamen para que avance al recinto con algunos cambios, de manera tal que va a tener que volver a la Cámara de Diputados la ley de bases y el paquete fiscal. Se firmó el dictamen el plenario de las comisiones. Y pasará a tratarse en el recinto, hay que fijar la fecha de recinto del Senado, pero los dictámenes están aprobados. Tenemos que ver la fecha, ¿no? Porque tenemos que ver no quiero confirmar una fecha porque eso es una decisión del Senado, pero supongo que será entre esta semana que viene y la siguiente. Bueno, en un ratito David les cuenta qué cambios se introdujeron ayer y mientras tanto ayer hubo una protesta frente a la residencia de Olivos de las familias con integrantes con discapacidad. Hay mucha preocupación. ¿Por qué? Porque quieren eliminar dentro de la desregulación que promueven un sistema que tiene un nomenclador común por el cual independientemente de cuál sea tu cobertura, si sos una obra social, una prepaga o lo que fuere, o el PAMI, están todos obligados a darles el mismo tipo de cobertura a los discapacitados. Si lo sacan a esto, y se paga la misma cápita a los prestadores. Si sacaran esto, va a haber discapacitados que no van a llegar a tener el tipo de tratamiento que necesitan. Así lo advertía Inés Esteves, mamá de 2 nenas. En Argentina tenemos un nomenclador que unifica las posibilidades de personas de diferentes clases sociales y con diferentes poderes adquisitivos para que las personas, niños y niñas con discapacidad, adultos y adolescentes, puedan acceder a sus tratamientos, sus terapias, sus transportes y sus recursos y herramientas para poder seguir evolucionando. Hay una ley, por todos conocida, que involucra la desregulación de esta normativa histórica y que dejaría a muchas personas
sin herramientas para poder evolucionar, para poder comer por sí solos, para poder hablar algún día, para poder caminar, para poder mantenerse con vida en algunos casos. Hay muchísima preocupación en toda la comunidad de prestadores y además familias con gente con discapacidad. A mí me llegan todo el tiempo mensajes alertando y el temor que están, porque bueno, está a tiro de decreto, saben que falta una firma y que puede salir y desregular el sistema con las consecuencias sobre las cuales alertaba Inés, la mamá de Cielo y Vida. 7:15 de la mañana.